tarde también a la casa de nuestro Dios. Lucas capítulo 15, versículo 22 al 25 dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios en esta hora. Amantísimo y buen Dios que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos en esta hora, Señor. Nos acercamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, pidiéndote que nos ayudes en esta hora, que diriges nuestras vidas. Reconocemos, Dios mío, nuestra dependencia de ustedes, Señor amado, en todo lo que hacemos, Padre. Nada somos sin su ayuda, Señor amado. Oramos que su nombre se glorifique como lo ha hecho, Señor, hasta este momento. Oramos que tomes el control de cada mente, de cada corazón, de cada vida que está presente en este lugar, de cada alma que usted ha traído, Señor, de alguna manera a este lugar, Señor, en esta tarde. Toma el control. Que el enemigo no distraiga, Señor, que no robe lo que va a ser sembrado en sus corazones, en el nombre poderoso de Cristo. Que mientras tu palabra es predicada, tu espíritu pueda convencer los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Puedas edificar, consolar, Señor amado, con el fin de que crezcamos, Padre, en el conocimiento de tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos hablando bajo el tema gozo celestial por un pecador que se arrepiente. Gozo celestial por un pecador que se arrepiente. En este versículo o capítulo que nosotros hemos tomado, hermanos, en esta tarde, nos encontramos con tres parábolas que ilustran, hermanos, el gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. También encontramos la razón por la que Jesús narra estas tres parábolas en este capítulo de la Biblia. Amén. Encontramos, hermanos, la razón primeramente. En el capítulo 15, versículo 1, nosotros vemos lo que el escritor dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús estaba en una determinada ciudad en ese momento. Él estaba, hermanos, cumpliendo su ministerio que se le había encomendado, predicando y enseñando la palabra de Dios. Era respaldado con el poder del Espíritu Santo, haciendo grandes señales y milagros en medio del pueblo. Y esta era una de las razones principales por las que muchos se acercaban a él. Donde quiera que él visitaba, la ciudad que visitara, la gente se agolpaba para oírlo, para oír sus enseñanzas, para aprender lo que él decía, lo que él enseñaba. Por eso el escritor dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos. Mire la clase de gente que se acercaba a él: los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran personas que habían aceptado trabajar para el imperio romano en ese tiempo. Ellos, hermanos, de alguna manera tomaban ventaja de los puestos que se les daban y así oprimían, así sacaban provecho de sus mismos hermanos judíos. Por esta razón, la mayoría de ellos eran excluidos del pueblo judío. Los fariseos, las religiones que en ese tiempo estaban, no los aceptaban por esta razón. No podían convivir con ellos porque eran personas que públicamente hacían cosas desagradables a los ojos de los seres humanos, como también delante de los ojos de Dios. Publicanos y pecadores. Pecadores habla de personas que han quebrantado la ley de Dios.
personas que han transgredido la ley de Dios, que no han obedecido aún conociendo lo que Dios les ha mandado hacer. Todas estas personas eran excluidas por la religión, pero no así por nuestro Señor Jesucristo. Ellos se acercaban a Él para escucharle. Cuando los fariseos y los escribas miraron esto, dice el versículo 2, que ellos murmuraban, hablaban entre sí, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la murmuración de ellos. ¿Cómo es posible de que este diga ser el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible de que este diga ser el enviado, el Mesías? Se proclame ser Dios mismo y está conviviendo o está recibiendo a estas personas que no son dignas de que se conviva con ellos, de que alguien se acerque a convivir con ellos. Ellos dicen, Él está recibiendo a todo tipo de personas, no conoce que son pecadores, no sabe qué clase de personas que son. Claro que Jesús sabía, hermanos, lo que había en el corazón de los que se acercaban a Él como de los que estaban murmurando. Jesús conocía, pero Él, hermanos, lo recibía con el amor del cual se ha hablado en esta tarde a través de la participación de los jóvenes. Él los recibía, Él, hermanos, los escuchaba, Él les respondía, Él les enseñaba a todos los que se acercaban a Él. Esta es la razón por la que Jesús narra estas tres parábolas en este capítulo. Porque estaban murmurando acerca, hermanos, de estas personas, de que Jesús recibía a estas personas. No era común para ellos ver a un maestro sentado con este tipo de personas. Ellos los rechazaban, ellos los menospreciaban. Ellos decían: estas personas ya no tienen oportunidad, ya están excluidos, ya quebrantaron la ley, son dignos o reos de muerte, son reos a la condenación, son reos al juicio de Dios. Ellos no tenían, hermanos, ningún tipo de misericordia. Excluían a toda esta gente, pero no así nuestro Señor Jesucristo. Al Jesucristo escuchar estas palabras que ellos decían, comenzó a referirles estas tres parábolas que tienen que ver con el gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. Jesucristo no está hablando de miles de personas, no está hablando de millones de personas. Él está hablando del gozo que hay en el cielo cuando un solo pecador recibe la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Aquellos estaban murmurando, pero Jesús estaba contento porque había gente recibiendo la palabra, con hambre, con sed de oír las enseñanzas de nuestro Señor, que sin duda alguna los llamaba al arrepentimiento, que sin duda alguna los llamaba a que se apartaran de sus pecados y escaparan de la ira venidera de Dios, que será manifestada, hermanos, en cualquier momento. Jesucristo convivía con ellos de esta manera. Entonces el versículo 3 dice: les refirió una parábola diciendo. La primera parábola de Jesús que Jesús está refiriéndose es la parábola de la oveja perdida. Jesús le dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lo que Jesús les estaba preguntando era algo familiar. Ellos lo entendían. Probablemente entre ellos habían pastores de ovejas. Los que eran encargados de pastorear ovejas tenían como responsabilidad de cuidar de todas sus ovejas, de protegerlas, de alimentarlas, de guiarlas a buenos pastos. Entre ellos habían estas personas y Jesús les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, una de ellas se le descarría, se desvía, se pierde? Dice Jesús: ¿no es verdad que deja las 99 si es un pastor responsable? Deja las 99 en cierto lugar y se va a buscar la única oveja que se ha extraviado.
La respuesta para ellos era, hermanos, algo que ellos lo sabían, ellos lo entendían. Ellos tuvieron que decir: si es verdad, tienes razón en esta parte. Y dice Jesús: no es verdad que cuando este hombre va y encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros y se llena de gozo, dice Jesús. Y no solo eso, al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto era parte de la vida de un pastor de ovejas en el campo. Alguien que apreciaba el trabajo que hacía, alguien que apreciaba lo que había sido puesto en sus manos. Llegaban hasta este punto de contentarse de tal manera, de gozarse de tal manera, que cuando llegaban a su casa ellos decían: esta oveja se me había extraviado y yo la busqué por los montes, la busqué por los peñados, la busqué por diferentes lugares hasta encontrarla. Vengan, hagamos fiesta, celebremos porque he encontrado mi oveja. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La pone sobre sus hombros sin importar, está diciendo Jesús, cómo esté. Tal vez esté herida, tal vez esté llena de animales como nosotros conocemos, hermanos, en el campo, de garrapatas, de pulgas, de tantas cosas. Tal vez esté, hermanos, ya sin poder caminar. Este hombre no le importa la condición porque ama a su rebaño. La pone sobre sus hombros, la rescata. Tal vez esté en medio de una manada de lobos, tal vez esté a punto de ser devorada. Él llega y pelea con lo que sea necesario con tal de salvar a aquella oveja que se le ha perdido. Jesucristo está diciendo: de verdad digo que hay gozo. La oveja perdida, amados hermanos, es una ilustración de un pecador no arrepentido, de aquel hombre que se ha desviado de los propósitos divinos, que se ha apartado, hermanos, de el propósito con el cual fue creado por Dios. Aquel hombre que vaga a la deriva, que vaga sin dirección, aquel hombre que está en peligro, aquel hombre que está perdido, que no sabe a dónde va, aquel hombre que se está acercando a un precipicio donde está a punto de caer y nunca más salir de ahí. La oveja perdida ilustra, hermanos, a este tipo de hombre. Un hombre que en cualquier momento es destruido por el diablo. Un hombre que en cualquier momento va a pagar las consecuencias por haberse apartado del redil, por haberse alejado de su pastor. Jesucristo, en la Biblia encontramos acerca, hermanos, de que el pecador es visto como una oveja descarriada. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ezequiel capítulo 34 verso 11 dice la palabra: porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, dice Jehová, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo buscaré, dice Jehová, a la perdida y la haré volver al redil. Yo buscaré, dice Jehová, a la que está perdida, y dice: haré volver a la descarriada. Vendaré, dice, a la peniquebrada y fortaleceré a la débil. Yo salvaré a mis ovejas, dice Jehová. Encontramos en los evangelios cuando Jesucristo predicaba, dice que él miraba a las multitudes que caminaban a la deriva, y dice que él tuvo compasión de ellos porque caminaban como ovejas que no tienen pastor. Una vida sin sentido, sin dirección. Una vida, hermanos, extraviada de la verdad, confundidas, engañadas, con una falsa esperanza en sus corazones. Jesucristo se compadeció de ellos porque miraba
que estaban, hermanos, en esa condición. Encontramos también en la palabra del Señor que Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. El hombre descarriado, hermanos, de la verdad, de los propósitos divinos, es visto como una oveja descarriada. Jesucristo está diciendo estas palabras. Al llegar a la casa, reúne a sus vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Y aquí Jesucristo comienza a hablar del gozo celestial por un pecador que se vuelve a Dios. Él dice en el versículo 7: os digo que así como este hombre se goza, así como este hombre hace fiesta por la oveja que ha encontrado, por la oveja que ha rescatado de las garras de la fiera, de las garras del león, así, dice Jesús, habrá más gozo en los cielos. Amén. Habrá más gozo en los cielos. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habrá más gozo. Usted podrá decir: pero qué gozo de ese hombre que al llegar a su casa hizo una fiesta. Y Jesucristo dice: así habrá más gozo en el cielo. Aún en el cielo, hermanos, es mayor el gozo cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Cómo es pues, está diciendo Jesús, de que ustedes están murmurando porque esta gente se está acercando para oír mis palabras? Porque esta gente se está acercando para ser discipulada por mis enseñanzas. ¿Cómo es, dice Jesús, que ustedes están quejándose por eso y en el cielo están haciendo fiesta por uno solo que se arrepiente? El gozo celestial por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos cuando alguien en la tierra se arrepiente, cuando alguien en la tierra se vuelve a Dios, cuando alguien en la tierra deja la condición de vida en la que está viviendo y se somete a la voluntad divina. Hay gozo en los cielos cuando alguien cambia de parecer, cuando alguien, hermanos, atiende el llamado del evangelio y se vuelve a Cristo Jesús y a sus enseñanzas. Hay gozo en los cielos, aleluya. Cualquiera podrá decir: y se goza por una sola oveja y por las 99 no. Es que cada una de ellas tuvo su fiesta. Cada una de ellas, hermanos, cuando fue encontrada, se celebró su fiesta. Cada uno de nosotros, de los que hoy hemos recibido a Cristo, el día, hermanos, en que nosotros lo hicimos, se celebró una fiesta en los cielos, aleluya. Porque nos habíamos arrepentido, porque habíamos sido convencidos de que estábamos en un error, de que estábamos quebrantando la ley de nuestro Dios. Se hizo fiesta en los cielos, alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué importa si de ahí, hermanos, en adelante ya no lo celebran nada a nosotros? ¿Qué importa si no se acuerdan de su cumpleaños? Deje de estar triste. En los cielos se hizo una fiesta maravillosa por usted, que no se compara con todas las fiestas juntas que se puedan celebrar en esta tierra. Un gozo celestial el día que usted se arrepintió de sus pecados. Jesucristo continúa con una segunda parábola en el versículo 8. Dice Jesús: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Pregunta Jesús. ¿Qué mujer, dice, si tiene 10 dracmas? Dracmas, hermanos, era una de las monedas que se utilizaba en ese tiempo. Esta parábola tiene que ver con la dracma perdida. Hemos visto la parábola de la oveja perdida. Ahora Jesús está diciendo, hablando sobre la dracma perdida. Probablemente estas 10 dracmas que esta mujer tenía
Probablemente había sido un regalo, hermanos, en el día de su boda tal vez. A lo mejor esta mujer era la administradora de las finanzas en su casa. El punto es de que sea que hubiese sido un regalo o la administradora, esta mujer sabía cuidar y valorar lo que había sido puesto en sus manos. Aprendan, hermanas. Sabía cuidar lo que había sido puesto en sus manos. Un dracma equivalía a un día de trabajo. Por lo tanto, lo que esta mujer tenía eran 10 días de trabajo en sus manos. Vemos, hermanos, que cuando esta mujer perdió esta dracma, dice Jesús, o pregunta Jesús, ¿no es verdad que esta mujer, al perder una de ellas, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esto también era familiar entre ellos. A más de alguno de los que estaban ahí le había acontecido. Esto era muy común entre ellos. Cuando alguien perdía una moneda, se buscaba, hermanos, con cuidado hasta encontrarla. Esto, hermanos, habla o ilustra, hermanos, la gracia soberana de nuestro Dios por los pecadores. Esta mujer, o lo que esta mujer hace, ilustra la gracia de nuestro Dios. Mire lo que esta mujer hace. Dice Jesús que cuando ella pierde una dracma, no se conforma con las 9 que le quedan. Ella busca esa dracma, la busca insistentemente hasta encontrarla. Una insistencia, ella trabaja minuciosamente. Ella hace una cosa, hace otra, hasta encontrar lo que ha perdido. Amén. No descansa, por eso añade hasta encontrarla. No descansa hasta encontrarla. Ella, ¿qué hace primero? Enciende la lámpara. Es muy común que cuando nosotros perdemos algo, donde hay oscuridad, hermano, donde no hay mucha visualidad, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una luz. No encuentra con la luz. ¿Qué hace esta mujer? Dice, pues voy a barrer toda la casa. Y no sabemos qué otras cosas esta mujer hizo. Pero el punto es que Jesús dice, esta mujer insistió hasta buscarla. Hizo lo que era necesario hasta encontrar la dracma que se le había perdido. De igual manera, hermanos, esto ilustra la gracia de nuestro Señor. No es verdad que nuestro Señor, en su amor y en su misericordia, está insistiéndonos, hermanos, día con día. No es verdad que Él nos está llamando. No es verdad que Él nos está buscando con insistencia. ¿Cuántos de nosotros no quisimos escaparnos, hermanos, del llamado de nuestro Dios? ¿Cuántos los quisimos escondernos muchas veces? ¿Cuántos, hermanos, quisimos hacer tantas cosas con el fin de ignorar lo que Dios tenía para nosotros? Pero Él insistió. Él nos puso una y otra oportunidad. De repente estábamos rodeados de personas que habían sido puestas ahí para evangelizarlo. De repente estábamos cerca de personas que nos invitaban a la iglesia. La gracia de nuestro Dios, hermanos, en su misericordia, insistiéndonos, llamándonos, buscándonos, siguiéndonos, hermanos, allá donde nosotros estábamos metidos. Esta mujer hizo lo mismo. Buscó el dracma hasta encontrarla. ¿Y qué hace cuando la encuentra? Dice Jesús, versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, reúne a sus vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Ella se goza por aquella prenda, por aquella cosa material.
se goza, hermanos, invita a sus amistades, invita a sus vecinos. Y una vez más vuelve a decir Jesús en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por uno solo está diciendo Jesús, por uno solo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, dice su palabra. Él dijo: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Yo no he venido por lo justo, he venido a buscar a justos y a llamarlos al arrepentimiento. A buscar a pecadores, perdón, y llamarlos al arrepentimiento. Jesucristo nos está enseñando, hermanos, el gozo celestial. Así dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Se celebra una fiesta por un solo pecador que se arrepiente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Hay gozo, hermano, delante de Dios por un pecador que se arrepiente de sus pecados. Jesucristo continúa, hermanos, enseñando. En el versículo 11 hace referencia a la tercera parábola. Dice Jesús: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Y esta tercera parábola se conoce como la parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo habla de un hombre derrochador, un hombre que ha desperdiciado y consumido sus bienes en gastos inútiles, en gastos que no tienen provecho, en gastos que no tienen sentido, no tienen razón. Y es de lo que Jesucristo, hermanos, está hablando. Ya habló 2 parábolas acerca de la oveja, acerca del dracma. Ahora está hablando esta historia para dejar una enseñanza maravillosa de nuestro Dios hacia los pecadores. Jesucristo dijo: había un hombre que tenía 2 hijos. Está hablando de un padre de familia, de un hombre que convivía con sus hijos en un determinado lugar, que amaba a sus hijos, que había reservado bienes para sus hijos cuando él faltare. Un hombre que sin duda alguna tenía un gran corazón por lo que nosotros miramos. Este hombre, hermanos, estaba ahí y de repente escucha a su hijo menor. El hijo menor se acerca al padre y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Todos sabemos, hermanos, que una herencia mayormente se reparte hasta que el padre ha muerto. Es ahí donde se lee el testamento, es ahí donde las herencias quedan repartidas. Y en la ley, hermanos, esto era igual. El padre debería de dar herencia a sus hijos hasta que él no estuviera. Los hijos deberían de tomar la herencia de sus padres hasta que él no tuviera. Esto se oye hasta como una falta de respeto hacia su padre. Esto se oye hasta como si este hijo tenía deseos que su padre se muriera. Bueno, ya que mi padre no se muere, pues le voy a pedir la herencia que me corresponde. Estaba apresurado. Estaba, hermanos, inquieto, porque tal vez su padre tenía mucha vida. Y él le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo este padre? Jesucristo dice: y le repartió los bienes, dice la palabra del Señor. Le repartió los bienes. Esto, amados hermanos, sin duda alguna ilustra, hermanos, a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Amén. A Él
al Dios que creó al hombre, al Dios que nos formó, al Dios que en cuanto a la creación es Padre de todos. Moisés habló al pueblo diciéndole: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es, dice, Él tu Padre que te creó. No es Él tu Padre el que te hizo y te estableció. Vemos, amados hermanos, que Él es el Padre de todos los hombres en cuanto a la creación. Él es el que le ha permitido la vida a todo ser humano. Él es el que ha dado dones y talentos a los hombres. Samuel capítulo 2, verso 6 dice que Jehová mata y Él da vida. Miramos aquí una ilustración clara de un Padre, hermanos, de un Dios que ha dado dones a los hombres, de un Dios que ha dado la vida a los hombres, de un Dios que ha dado herencia a todos los hombres. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Un Dios, hermanos, que ha repartido a cada ser humano. Y vemos, hermanos, este cuadro aquí. El Padre le repartió los dones, le repartió los bienes. Así Dios también ha repartido la vida a todos los que hoy estamos en este lugar, a todos los que hoy nos están viendo a través de los medios, a todas las personas que puedan existir en este mundo. Dios les ha dado la vida, Dios les ha dado los dones, la inteligencia, la sabiduría. Dios ha repartido a cada uno como Él ha querido. Él es el autor de la vida. Si está con vida la humanidad hoy en día, es gracias a Él. Es porque Él lo permite, es porque Él lo ha determinado así. Es porque Él, hermanos, lo ha querido de esa manera. Vemos entonces que este muchacho continúa, hermanos, su historia. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice la palabra. Este joven, hermanos, no tenía la sabiduría necesaria. Por lo tanto, hermanos, mire lo que hizo. No duró muchos días con aquella emoción, diciendo: mi padre me heredó, me repartió mis bienes. No duró muchos días con ello. Dice que lo juntó todo y se fue lejos. Se apartó de su padre, se fue lejos de su casa, se fue lejos de su familia, se fue lejos de sus hermanos, se fue lejos del amor familiar, hermanos, creyendo que con los bienes que poseía lo tenía todo. Se apartó del padre que lo había engendrado, de la madre que lo había dado a luz, de sus hermanos que habían estado cuidándolo, ya que era el menor de su casa. Se fue lejos, dice la palabra. Y esto, hermanos, vemos ahí que en ningún momento el padre interviene. En ningún momento el padre se opone a que su hijo haga lo que ha decidido hacer. Esto nos habla, hermanos, de que el Dios creador de nuestras vidas, el Dios que nos ha otorgado la vida, el Dios que nos ha otorgado los dones, también nos da libertad, hermanos, a cada uno de decidir. También nos da un libre albedrío. Cada uno decide qué hacer con lo que Dios le ha dado. Cada uno decide qué hacer con la vida que el Creador le ha otorgado. Cada uno decide qué hacer con los dones que Dios ha puesto en sus manos. Cada uno decide qué hacer con la sabiduría, la inteligencia que Dios le ha dado. La mayor parte de personas la han ocupado para su propia perdición. No han reconocido de dónde viene, hermanos, esa sabiduría.
y han tomado esta libertad para perderse, para irse lejos, para apartarse, para romper relaciones con el Creador de sus vidas. Se han ido lejos, hermanos, de Él. No quieren saber nada de su Padre. No les interesa saber de su Creador. Están viviendo en sus placeres. Están viviendo hundidos en sus pecados. Y esto es lo que este muchacho, dice la palabra, no muchos días después, el hijo menor fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así hay mucha gente, hermanos. Dios les ha otorgado 20, 30, 40, 50 años de vida y siguen viviendo cada día perdidamente, de una manera depravada. Una vida sin control y sin rienda. Un desenfreno total en cuanto a todo el pecado que existe. Llegaron a la adolescencia y dijeron: es que soy joven y necesito divertirme, necesito conocer al mundo. Se hicieron viejos y siguen igual. No son ejemplos para sus hijos. No son ejemplos en sus matrimonios. No son ejemplos como padres. Siguen viviendo perdidamente. Muchos no tienen un hogar estable. Han dado tantos golpes. Han hecho tanto daño. Han dejado hijos regados por doquiera. Se volvieron irresponsables porque ocuparon la vida para hacer lo que ellos quieren y no según la voluntad de Dios. Dios les dio libertad, Dios les otorgó la vida. Hasta el día de hoy se la sigue otorgando a muchas personas. A millones de personas les sigue otorgando la vida. También les sigue dando esa libertad y ellos siguen viviendo perdidamente. Verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice la palabra. Cuando todo lo hubo malgastado, el resultado de vivir una vida conforme a nuestra propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, cuando la vida se le terminó, cuando no estaba ya rodeado de amigos, cuando ya no estaban aquellas mujeres a su alrededor, cuando ya no tenía para la droga, para el vicio, todo comenzó a faltarle. Esto es el resultado de vivir conforme a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12 verso 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. En la sabiduría humana no vas a llegar a ningún lado. El Salomón habla y dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra. Y encontrarás medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Evitarás todas estas consecuencias. Este hombre tuvo como resultado eso. Dice que vino una gran hambre en aquella provincia donde él habitaba y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice, le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Era uno de los trabajos más asquerosos que habían, hermanos, más desagradables en aquel tiempo. Uno de los trabajos donde la gente, hermanos, estaba ahí, muchos de ellos como esclavos trabajando forzadamente, porque nadie quería trabajar voluntariamente en ese lugar. Eran esclavos que trabajaban ahí. Él, viendo la condición en la que estaba, dice que llegó hasta ese lugar hundido, hermano. Mire hasta dónde el ser humano puede llegar por causa de las malas decisiones que toma en la vida. Hasta dónde puede llegar, hermano. Era lo peor en aquel tiempo. Lo peor en aquel tiempo.
Una de las condiciones más bajas después de ser un hijo querido por su padre, después de tener muchos bienes, después de tener abundancia de bienes, ahora está, hermanos, en lo más bajo de la sociedad. El punto era tan triste que dice, hermanos, el verso 16, que estando ahí apacentando cerdos, él deseaba, oiga esto, había un deseo, una hambre tremenda que había en él por llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando vino esta gran hambre, él se arrimó a uno de los ciudadanos de ese lugar. Lo forzaron a trabajar, lo enviaron a apacentar cerdos, pero no, hermanos, le daban para su provisión diaria. No satisfacían su hambre, no le daban alimento. Lo han de haber tomado a la fuerza diciendo: este no vale nada, su vida no tiene valor, no tiene sentido. Lo tomaron como una persona cualquiera, como una persona, hermanos, que había perdido todo valor. Lo llevaron allí, era tanta el hambre que él deseaba comer las algarrobas. Estas eran unas vainas que producía, hermanos, uno de los árboles que existían en ese tiempo, y esto servía como comida para los animales. Él dice que deseaba, quería comer de esto, y no comía, hermanos, no porque él no podía o no quiso, sino porque no le daban, dice la palabra. Aún hasta la comida para los cerdos se la negaban. Hasta esa condición puede llegar el ser humano que se aparta de los propósitos divinos. Hasta esa condición. Este hombre había perdido todo su valor, su vida no tenía sentido, estaba hundido, estaba quebrado, no había esperanza humanamente que pudiera ayudarlo. Ya no estaban sus amigos, ya no estaban sus compañeros de vicio, ya no estaban sus compañeros de fiesta, todos se alejaron de él. Esa era la condición en la que este hombre vivía, con este hambre, con este deseo de comer aún la comida de los cerdos. Pero vemos, hermanos, la forma de salir de esa condición. Este hombre, estando ahí, el verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre volvió en sí, dice la palabra. Esta es la única forma de salir de esta condición de vida, hermanos. Es volviendo en sí, es arrepintiendo, no. Es un cambio de mente en el hombre. Esto es lo que este hombre hizo. Recordó, hermanos, que en la casa de su padre había abundancia de pan. Él dice: yo estoy pereciendo de hambre, cuando en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo, los esclavos comen mejor que yo, que soy el hijo de mi padre. Ellos tienen otra condición de vida. Yo tengo una vida más miserable que la de ellos. Este hombre miró su condición, que había caído en lo más bajo, y no tuvo otra alternativa. Volvió en sí, se arrepintió, un cambio de mente, un cambio de dirección. Reconoció la condición de vida que llegaba y decidió volver a su padre. Decidió volver a su padre. Dice la palabra del Señor en el verso 18 que este hombre dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. He pecado contra el cielo. Él sabía que no había quebrantado solamente las leyes de su casa, que no había quebrantado solamente las leyes de su hogar donde él habitaba, sino que también había quebrantado las leyes divinas. He pecado contra el cielo y contra ti. Te he deshonrado. He quebrantado
los mandamientos que Dios ha establecido. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. He quebrantado los principios que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, perdóname, he pecado contra Dios y contra ti. Este hombre se arrepiente por lo que él ha hecho, por las decisiones que ha tomado, por la libertad que se ha tomado, por la vida que ha llevado viviendo a su propia voluntad. Arrepentimiento, un cambio de vida. Y esto es, hermanos, cuando el hombre se arrepiente, es, hermanos, donde encuentra el verdadero perdón de nuestro Dios. La palabra del Señor en Hechos capítulo 3 verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Es ahí donde el hombre descansa, donde el hombre encuentra paz, donde el hombre encuentra tranquilidad. Es ahí, hermanos, donde el hombre encuentra reposo. Es por eso que Jesucristo decía: vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar, decía Jesucristo. Vengan a mí, vuélvanse a mí. Cambien de parecer. Abandonen esos caminos que no les han dado ningún buen resultado y prueben a Cristo. Esto es lo que este hombre hizo. Me levantaré, iré a mi padre. Reconoció que había pecado, reconoció que era un pecador, reconoció que no merecía nada más que el castigo de su padre y el castigo eterno. Por sus pecados, por su desobediencia. Él tenía que haber muerto en aquel lugar. Él tenía que haber quedado allá entre aquellos cerdos. Pero la gracia de nuestro Dios, hermanos, llegó hasta donde él estaba y volvió en sí. Pudo recordar lo que en la casa de su padre había. Él dijo: allá hay alimento, allá yo estaba bien, allá tenía el amor de mi padre, el consuelo de mi padre. Allá mi padre tenía cuidado de mí. Mis hermanos miraban por mí. Comenzó a traer todo, hermano, lo que había vivido en su juventud. ¿Qué estoy haciendo aquí?, dijo este hombre. Voy a levantarme y voy a llegar a como dé lugar hasta donde mi padre esté. Dice Jesús en el verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre, aleluya, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué cuadro tan maravilloso, hermano. Qué ilustración más preciosa la que vemos en este versículo. Cuando este hombre dice, se levantó, vino hasta donde su padre estaba. Estas palabras conmueven. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, dice la palabra. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió su padre y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta es una ilustración clara del amor, hermanos, de nuestro Dios. Una ilustración clara de un padre que es paciente, de un padre que está esperando que su hijo vuelva. No sabemos cuántos años este hijo tenía lejos de su padre. No sabemos cuánto tiempo. Pero lo que vemos en esta imagen, hermano, es que su padre siempre estaba mirando a la entrada principal. Siempre estaba esperanzado, diciendo, mi hijo va a llegar, mi hijo va a volver. Aun cuando éste estaba lejos, su padre lo miró. Su padre lo vio. Y no tenía ningún rencor en su corazón. No le respondió ásperamente, no le respondió con palabra. Al mirarlo dice que se compadeció de él. Fue movido a misericordia. Probablemente las lágrimas de este padre salieron de sus ojos y corrió, hermanos, hasta donde su hijo estaba. Lo abrazó con toda su fuerza y lo besó.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un padre que espera, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un padre que es paciente. La palabra del Señor dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice que la paciencia de Dios es para salvación y no para perdición de nuestras almas. Nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es el Dios que se compadece de esta humanidad que está perdida, hermanos, y sin esperanza. Él está esperando que sus hijos vuelvan a su Creador. Ha sido paciente, extendiéndoles la vida, dándoles la fuerza, extendiendo y renovando cada día su misericordia. Mateo capítulo 5 dice que vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos y injustos. Todo ello habla de la misericordia que Dios tiene para con los pecadores. Él es el que tiene cuidado de ellos, de cada uno de nosotros. Un padre que espera, un padre que ha tenido paciencia. Hermano, amigo que me oyes, el que te creó, el que te formó en el vientre de tu madre, el que te ha dado la vida, ha estado esperando hasta el día de hoy para que vuelvas a Él. Tal vez te estés preguntando cuál es la razón de mi vivir, por qué yo estoy viviendo. No merezco vivir, Él te está esperando. Él quiere que veas el propósito con el cual fuiste creado. Él quiere que te vuelvas a Él. Él quiere que cumplas el propósito que Él puso en tu vida. Un padre que es paciente. Cuando su padre lo vio, lo abrazó. Dice la palabra en el verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hombre, hermano, reconoció, se arrepintió. Pero que vemos también aquí la imagen, la ilustración de un padre que perdona a los que se arrepienten. Un padre que perdona a los que se arrepienten. Él no le reprochó, él no le dijo: no te perdono, me has hecho tanto daño, me has desobedecido, has deseado mi muerte. No, él no respondió de esa manera. Cuando su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no respondió palabra. No le reprochó, hermano, su arrepentimiento. Él es un padre que perdona, un padre perdonador. Es por eso que a través de los profetas nosotros encontramos el llamado de Dios para aquellos que se han descarriado. El profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 7 dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y es amplio en perdonar vuestros pecados. Él es el Padre que perdona. Proverbio 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará jamás, pero el que los confiesa y se aparta de él, este alcanzará misericordia, dice la palabra. El Salmo 103 versículo 3 dice que Él es el que perdona nuestras iniquidades. Aleluya. Él es un Padre perdonador. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero para ello el hombre tiene que reconocer, como el hijo pródigo lo hizo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy merecedor de esa honra, está diciendo. Pero el padre no respondió palabra. No se dirigió a su hijo reprochándole, sino que su padre lo recibió de esta manera. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él es un padre, hermanos, que recibe de la mejor manera a los que vienen hacia Él. Él no respondió con reproche. Mire la respuesta de este padre. Dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle.
Poner un anillo en su mano, esto es señal de autoridad. Poner calzado en sus pies. Los esclavos en ese tiempo no se les era permitido usar un calzado hasta que eran puestos en libertad. Un recibimiento maravilloso que su padre le dio. De igual manera, amados hermanos, Él es un padre que recibe a los que se vuelven a Él. El salmista dijo que Jehová no desprecia a los de corazón contrito y humillado. Él los recibe, hermano. Él los recibe. El salmista David, el Salmo 103, dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino cual padre se compadece de sus hijos, así Jehová ha tenido misericordia de los que le temen, de los que se apartan del pecado, de los que se someten a su voluntad, porque se acuerda, dice el salmista, que somos polvo. Él es un Dios, hermanos, que nos recibe. Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está esperando por todo aquel que quiera volver a Él mientras tenga vida. Él está esperando por todo aquel que quiera venir a Él en busca del perdón. Él está dispuesto a perdonar a los pecadores que se vuelven de sus malos caminos, que reconocen su condición espiritual. Aquellos que lloran, aquellos que saben que han quebrantado la ley de Dios, aquellos que saben que no son dignos del perdón, Él los está esperando para recibirlos, para perdonarlos, para darles de su amor nuevamente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Con amor eterno te he llamado, dice el profeta Jeremías. Por tanto te prolongué misericordia. Te he extendido mi misericordia por el amor que Él ha tenido para tu vida. Él es un padre que recibe a los que se vuelven a Él. Él no echa fuera a nadie, Él no rechaza a nadie. Él no es como los fariseos que estaban murmurando porque Jesús estaba recibiendo a los pecadores y a los publicanos. Él es diferente al hombre. El hombre te rechaza, el hombre te menosprecia, el hombre te da por perdido, el hombre te dice: ya no tiene sentido tu vida. ¿Cuántas veces te han dicho: mejor mátate, ¿para qué vives así? Pero Dios está esperando por ti. Dios está dispuesto a recibirte tal y como venga. No le importó a este padre cómo vino su hijo. Tal vez venía maloliente. Venía, hermano, de apacentar cerdos. No tenía una muda de vestido. No sé cuántos días tenía sin bañarse, sin comer. Venía humanamente hablando terminado, asqueroso, hermanos, en términos humanos. Pero este padre lo abrazó. Este padre lo perdonó, este padre lo recibió y le cambió aquellas vestiduras, hermanos, sucias que traía y le puso un vestido real. Le quitó, hermanos, aquel pensamiento: mi vida no tiene valor, no tiene sentido. Le puso un anillo de su mano como señal de autoridad. Dijo: tú perteneces a esta casa, yo soy tu padre, aún sigues teniendo el valor que tenías al principio. Puso calzado en sus pies. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. El Padre que recibe, el Padre que perdona, el Padre que ha esperado por ti. La palabra del Señor nos enseña la razón por la que este hombre, hermanos, recibió de esta manera. Dijo: trae un becerro gordo y matadlo. En el verso 23, y comamos y hagamos fiesta. Esto es gozo, hermano. Esto es regocijo. Esto es alegría, hermanos. Amén. Hagamos fiesta. Ya dejemos de estar tristes. Quítense los vestidos de luto. Dejemos de llorar por mi hijo. Hagamos fiesta porque Él ha regresado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hagamos fiesta porque, dice el verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. No es verdad que la Biblia dice, hermano, que el que vive en una práctica pecaminosa está muerto en sus delitos y pecados.
no tiene vida espiritual. Pero también la Biblia nos dice, hermanos, que el que oye la palabra de Dios y cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. El que cree, hermanos, el que oye la palabra y el que cree al que le envió, ha pasado de muerte a vida, no vendrá a condenación porque la vida de Cristo mora en él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mi hijo muerto era. Esa era la condición de los que hoy hemos recibido a Cristo, de los que hoy hemos oído el Evangelio, de los que hemos creído a la palabra de nuestro Dios, al anuncio de esas buenas noticias. Esa era la condición de nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice que éramos llevados de un lugar a otro, hermanos, por el príncipe de este mundo. Vivíamos una vida terrible, una vida miserable, una vida sin sentido, una vida con tanto temor a la muerte, a todo lo que venía, sin ninguna esperanza futura. Pero hoy, hermanos, que venimos a Cristo, el Señor nos ha recibido, aleluya. Y hay gozo también en el Padre, un Padre que se goza cuando su Hijo vuelve. Hemos visto, hermanos, que el pastor o el buen pastor se gozaba por la oveja que había perdido. También en el cielo había fiesta cuando un pecador se arrepiente. La mujer aquella se gozaba cuando encontró su dracma que había perdido. Y delante de los ángeles de Dios había fiesta por un pecador arrepentido. Y aquí vemos a un padre que está gozoso, que está contento, que está regocijado porque su hijo ha regresado, aleluya. Esto es, hermanos, el gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, hermanos, en el cielo. Hay gozo delante de los ángeles. Y hay gozo en el Padre cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Hay gozo en los cielos. Esto es lo que Jesucristo está resaltando en estas tres parábolas. El mundo se enoja, muchas religiones se molestan cuando Dios obra en la vida de un hombre. Pero en el cielo hay gozo, en el cielo hay regocijo, en el cielo hay alegría, hay fiesta, amados hermanos, porque una sola persona ha reconocido que está en una condición mala delante de los ojos de Dios. Si nosotros prestamos atención, Jesucristo comenzó con un número de 100. Él dijo, las 99 están bien. Estaba preocupado por uno. Luego bajó a un número de 10 dracmas y se le perdió una. Él no estaba preocupado por las 9 que tenía, estaba preocupado por aquella que se le había perdido. Luego menciona a un padre con 2 hijos. Él no estaba preocupado por el hijo que estaba en su casa, bajo su techo. Él estaba preocupado por aquel que se había apartado de él. La fiesta era por aquel que se había arrepentido, por aquel que había sido encontrado, por aquel que estaba perdido y había vuelto a Dios. Amados hermanos, mientras estudiaba yo me preguntaba, ¿y si este buen pastor hubiera perdido las 99 ovejas? ¿Se imagina lo que hubiera hecho, hermano, para encontrarlas? Si por una oveja dejó las 99 y se remontó hasta lo más profundo de las montañas, fue hasta el desierto, arriesgó su vida entre medio de la fiera por buscar a una, ¿qué no hubiera hecho por las 99? Si esta mujer hubiera perdido las 10 dracmas o 9 dracmas, ¿qué no hubiera hecho, hermano? Hubiera hecho de todo. Si por una encendió la lámpara, barrió su casa, buscó minuciosamente hasta encontrarla, ¿qué no hubiera hecho si hubiera perdido las 9? Este padre esperó a su hijo, a su único hijo o al hijo menor. ¿Qué hubiera hecho, hermanos? ¿Qué no hubiera hecho si hubiera perdido a los 2? Yo me imaginaba a este padre caminando por ciudad en ciudad, preguntando por sus hijos.
¿Y sabe qué, hermano? Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Porque todos nosotros estábamos perdidos. Y Él hizo, hermanos, lo que el buen pastor hubiera hecho, lo que la mujer hubiera hecho por sus 9 dracmas. Él hizo lo que el padre hubiera hecho por sus 2 hijos. Estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo por amor a nosotros. Lo entregó todo por nosotros. Él hizo todo por nosotros. Porque todo estaba perdido. Todos nos habíamos descarriado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merecía el perdón. No había forma que pudiéramos pagarlo. No había manera que pudiéramos satisfacer la demanda que Dios hacía. Y Él, hermano, lo entregó todo. Lo entregó todo. Entregó a su propio hijo para salvarnos. Entregó a su propio hijo para salvarnos. Él tomó nuestro lugar, aleluya. Él murió como uno de los pecadores. Él pagó el precio que era demandado. Él está esperando por nosotros. Él ha sido paciente. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a recibirnos. Él está dispuesto a gozarse con... Dios mío, ten misericordia. Ten misericordia, Dios, como la tuviste de nosotros cuando estábamos perdidos, como la tuviste de nosotros cuando vagábamos sin rumbo, sin dirección, cuando éramos ajenos a los pactos y a las promesas, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que tu poder se manifieste. Tu palabra ha sido predicada en esta hora, Dios mío. Tu palabra ha sido predicada. Sea usted convenciendo la vida. Sea usted manifestándote en los corazones con necesidades espirituales en esta tarde. Que tu poder obre, Señor. Que tu poder rompa cadenas. Que tu poder se manifieste salvando vida. Tu palabra, Señor, cumplirá del propósito con que ha sido enviada. Que la palabra haya traspasado esos corazones duros, los tuétanos, discernido las intenciones y los pensamientos en esta hora. Que tu palabra como martillo haya quebrado, Señor, esa piedra, Padre amado, haya quebrantado ese corazón, Dios Todopoderoso. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado. Ten misericordia de aquellos que se han alejado, que se han apartado, que no están perseverando, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de ellos. En esta tarde, este lugar está abierto para usted que se ha identificado con este mensaje, para usted que ha sido confrontado con esta palabra, para usted que recibió la vida de parte de Dios y la ha estado desperdiciando. Reconcíliate con Él hoy. Pídele perdón a Él hoy en esta tarde. Pídele perdón hoy a Él en esta tarde. Humíllate delante de Él. Dile: Padre, he pecado contra el cielo. He pecado contra ti. He quebrantado tu ley, te he desobedecido, he vivido mi vida a mi manera y no he tenido ningún resultado bueno. Dile a Él en esta hora: perdóname, Señor. Dile: Señor, perdóname. Ten misericordia de mi alma y sácame de la condición en la que estoy viviendo. Clámale a Él en esta tarde y pide por misericordia. Pide por misericordia. Pide por misericordia, porque quizás sea el último llamado que puedas escuchar en tu vida, porque quizás sea la última oportunidad que tengas hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, dice su palabra. Hoy es el día en que el Señor quiere salvar tu alma.
en que el Señor quiere tratar con tu vida. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama. ¿Habrá alguien más en este lugar? ¿Habrá alguien más en este lugar? Vengan a Cristo, vengan a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más en este lugar? Yo quiero orar por esas personas que están apartadas de Dios. Yo quiero orar por esas personas que se han alejado de Dios. Vengan a Cristo, vengan a Cristo hoy. No te resistas, no te resistas. Da un paso hacia el frente, da un paso hacia el frente en esta tarde. No te resistas, no te resistas. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama. Ustedes que están ahí, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Vengan, acompañen a estas personas que han atendido el llamado esta tarde. Acompañen a estas personas, acompañen a estas personas. Arrebaten el reino de Dios por la fe. Pongan la confianza en Cristo. Él quiere salvarlos hoy. Él quiere salvarlos en esta tarde. Dios mío, rompe las cadenas en todas las vidas que están atadas, que están esclavizadas en esta tarde. Dios, rompe las cadenas. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Por favor, Dios, todo engaño, toda mentira de Satanás sea quebrada, sean rotas esas ligaduras en esta tarde. Que tu poder convenza, que tu poder compunga, que tu poder traspase los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean libres para honra y gloria suya, para honra y gloria suya, para honra y gloria suya. El Señor está llamando en esta hora. Hay un poder maravilloso en este lugar. La presencia de Dios se está glorificando. La gracia de Dios se está manifestando para salvación en medio de este lugar. Él está salvando con su poder. Él está salvando con su poder. Aleluya. Misericordioso Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Oramos con estas vidas que están en este lugar en esta tarde. Oramos por estas vidas que están en este lugar. Señor amado, ten misericordia, Dios, ten misericordia, ten misericordia. Sé que hay vidas que están siendo tocadas, hay vidas que están siendo ministradas por el poder de Dios. Hay vidas que han sido confrontadas por la palabra. Hay vidas que claramente se han identificado y han dicho: esa oveja perdida soy yo, esa dracma perdida soy yo, ese hijo pródigo soy yo. Hay vidas que saben en la condición que están. El Padre te espera, el Padre te espera en esta tarde. El Padre te espera en esta tarde. El Padre te espera en esta tarde, aleluya. El Padre te espera en esta tarde. Él te recibe tal y como vengas. Solamente humíllate a Él, arrepiéntete. Vuelve a Él en esta hora. Vuelve a Él en esta hora, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Dios mío, ten misericordia. Mira estas vidas que han pasado en este lugar, Señor. Estas vidas que han pasado a este lugar, Padre. Señor amado, ten misericordia. Ten misericordia. La palabra del Señor dice que al que le confesare públicamente, también Él le confesará delante de sus ángeles. El que no se avergonzare de Él en esta tierra y le confesare públicamente, también su nombre será confesado en el cielo delante de los ángeles. En esta tarde, a ustedes que han pasado a este lugar, a estas 4 personas que han pasado a este lugar, yo les pido que públicamente oren a su Padre y le digan: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que he quebrantado tu ley, que me he apartado de ti y he andado según mi voluntad. Creo que tú eres Dios y que en tu misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme de mis pecados. Creo que Él murió en mi lugar. Él pagó por mis pecados.
Creo que Él resucitó de entre los muertos. Creo que Él está sentado a la diestra de su trono. Dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Séllame con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname con tu presencia y guía mis vidas de hoy en adelante. Guía mi vida de hoy en adelante. Dios mío, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios, por estas vidas que han confesado públicamente tu nombre. Dios mío, tu palabra dice, Señor amado, que su nombre será confesado, Señor, en los cielos. Gracias por la misericordia que has tenido de esta alma, Dios. Gracias por la misericordia que has tenido de su alma. El enemigo ha querido destruirla, acabar con su vida, Padre. Pero usted ha prolongado su misericordia sobre él. Y en esta tarde nuevamente lo ha llamado, Padre. Nuevamente lo ha llamado, Señor. Él ha puesto su confianza en usted. Oro que lo guíes, oro que lo llenes, oro que obres en todo su ser, Dios mío, cambiando su mente como hiciste con el hijo pródigo, renovando, Señor, su mente, regenerando su corazón, dándole, Señor, un nuevo sentido a su vida, Padre. Toda obra de Satanás sea destruida en contra de su vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Otórgale el perdón, que él pueda sentir la paz, la tranquilidad, el descanso en sus vidas, Padre. Que su conciencia sea limpiada de obras muertas y regenerada para servir a un Dios vivo. Glorifícate en su vida, cambia todo deseo por este mundo y vuélvelo, Señor, por usted. Deseo por tu presencia, deseo por conocerte. Hambre de justicia, hambre y sed de justicia, Dios mío, sácialo con tu bien en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oro por la vida de este joven, Padre de la gloria. Muchas veces ha querido correr, Señor amado, del llamado que usted ha hecho a su vida. Se ha resistido, Padre. Pero hoy en esta tarde tu misericordia lo ha alcanzado una vez más. Tu misericordia lo ha llamado, Dios mío. Consuélalo, Padre. Llénalo, Dios, con tu amor, con tu misericordia. Que él pueda sentir esa paz, ese descanso, Dios mío. Pueda sentir ese consuelo, pueda sentir ese recibimiento de parte suya, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado. La vida, Señor, de nuestra hermana, Padre, oro por ella en esta hora. Gracias, Dios. Gracias, Padre de la gloria, porque tu misericordia ha sido grande, Dios. Solamente su misericordia la ha sostenido de pie. Gracias, Dios mío, gracias, gracias por haber cuidado de ella todo este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por haber estado con ella de alguna manera, Padre. Le hiciste sentir. De alguna manera ella te tuvo que haber sentido ahí donde estuvo, Padre. Gracias por traerla nuevamente, Señor, a tu casa. Libra su mente, Dios, de toda confusión, de todo temor, Padre, de toda obra contraria del enemigo, de toda ansiedad, Dios. Libértala para tu honra y para tu gloria. Manifiesta tu poder en ella, Padre de la gloria. Que pueda recibir la paz que viene de lo alto, la paz que es dada por usted. Su palabra dice que la paz que usted da no es como el mundo la da. Su paz trae bonanza, trae tranquilidad, trae reposo, trae descanso, Dios mío. Obra, Padre, en su vida para tu honra y para tu gloria.
Oro, Señor, por esta vida que en esta tarde ha pasado a este lugar. Usted conoce, Señor, toda su vida, Padre. Nada hay oculto fuera, Padre, de su mirada. Nada hay oculto fuera de su conocimiento, Padre. Usted sabe por dónde ella ha pasado. Usted conoce, Padre, tiene registrado en su memoria, Señor, las veces que ha tratado con ella, las veces que la ha llamado, Padre, las causas por las que no ha perseverado, las causas por las que no ha atendido al llamado, Dios mío. En esta tarde ha vuelto, Señor. En esta tarde ha venido, Padre, a ustedes. Consuélala, llénala con tu amor, llénala con tu presencia. Trae claridad a su mente, a su corazón, Padre de la gloria. Toda duda, Señor amado, todo aquello, Padre, que, Señor, estorba, Señor amado, su caminar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra a su favor. Toma control de sus batallas, toma control en esta hora y pelea a su favor, Dios mío. Guíala, Padre, en este caminar. Guíala en este caminar, Señor amado, para que su pie no tropiece en piedra, para que te conozca, para que mire a ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido en esta hora. Gracias por tu obra, Padre maravillosa. Gracias por tu obra redentora. Gracias porque no has cambiado. Gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias te damos, Dios mío. Adoramos tu nombre. Pueden pasar a su lugar los hermanos, hermanas que esta tarde han reconocido su necesidad espiritual y han venido delante de nuestro Señor Jesucristo y públicamente han hecho confesión de sus pecados, de su fe en Cristo Jesús para perdón de pecados. Gracias te damos, Dios mío, por tu obra maravillosa. Gracias, Padre. Rogamos que tengas misericordia por los que hoy escucharon tu voz y deliberadamente te rechazaron una vez más. Ten misericordia. Ten misericordia. Tu palabra